Saludos mis amigos, sean bienvenidos a este su canal, Relatos y Pasatiempos, con su amigo El vampiro de Iztapalapa. Espero que pasen una excelente temporada de Día de Muertos y que me acompañen en esta serie de relatos especiales para estas fechas. Comenzamos. Asustando al vampiro de Iztapalapa. ¿Alguna vez han escuchado del poder de la sugestión? Es una palabra que escuchamos mucho en este tipo de historias y relatos inexplicables. De hecho, se usa con mucha frecuencia como eso, una manera de explicar lo que ha sucedido al tener este tipo de experiencias. El año pasado, cuando comencé este canal, me enfoqué en varias experiencias cercanas, personales, de familiares, y algunas que llegué a escuchar de voz de mis padres, hermanos y demás familiares. Aunque debo admitir que, pasados los 12 años de edad, este tipo de experiencias prácticamente no se volvieron a repetir ante mis ojos, y cada vez escuchaba menos este tipo de historias entre mi familia, nunca dejé de estar interesado por las novelas de este tipo y los relatos que la gente deja escritos o grabados. Pasaron bastantes años en lo que volvía a mi mente el interés por estos temas de terror y de lo paranormal, y aunque nunca volví a tener experiencias tan extrañas como las que tuve a los 7 y 11 años, aún a mi edad adulta llegué a tener unos pequeños sustos, algunos por sugestión, pero uno en especial sucedió sin estar pensando en este tipo de cosas. En lo personal, suelo seguir muchos canales de YouTube que comparten muchos relatos acerca del tema, muchos muy populares, que poco a poco me inspiraron y despertaron en mí de nuevo el deseo de relatar historias de terror, como lo hacía en mi infancia junto a mis amigos, lo cual constituye de hecho el centro de este canal, hacer nuevos amigos a partir de prestarles mi voz para relatar historias de fantasmas, como cuando éramos niños. En fin, como les decía acerca de estos canales populares de relatos y de creepypastas, durante mis primeros semestres de carrera universitaria, me aficioné mucho a estos canales de relatos, porque me ayudaban a mantenerme despierto durante las noches en que tenía que terminar varias tareas. Estoy seguro que en estos momentos varios de ustedes están pensando, cielos, ¿relatos de ese estilo durante varias noches? Sí, sé que no suena como una buena idea, pero lo hice. Escuchaba varios. En verdad, al principio ni les ponía del todo atención. Bueno, a menos de que fueran muy interesantes y tétricos. Pero entonces, tiempo después, aun cuando no había tareas que me desvelaran, como por costumbre o de manera automática, ya ponía este tipo de relatos antes de dormir, aunque fuera solo uno. Y en ese momento, me di cuenta de algo interesante, el poder que le das a los relatos cuando no estás haciendo ninguna otra actividad. Hubo una ocasión en que estaba en mi respirador haciendo unos planos para esa semana, pero no eran tan urgentes, así que a ratos dibujaba y a ratos le ponía atención al relato. Llegó un punto en el que de plano solo estaba recargado en el banco y en el respirador, oyendo el relato. Hablaba acerca de un caso de duendes. En verdad, era un relato muy bueno. Entonces, durante la parte más interesante del relato, y mientras me disponía a seguir dibujando, de pronto sentí que algo se movió debajo del respirador. Debajo de mi respirador tengo una serie de materiales que a veces ocupo y también muchas bolsas de plástico. Entonces,
Escuché que algo cayó haciendo ruido con algunas bolsas de plástico. Fue tan repentino, y en conjunto con el video, mi mente tan solo comenzó a divagar, y por un momento pensé, donde vea salir a un ser pequeño corriendo de debajo del escritorio, salgo corriendo yo también. Afortunadamente no pasó nada. Seguramente como tengo un desastre entre los materiales bajo mi escritorio, algo por fin terminó por caerse y hacer ese ruido. Recordé las palabras de un youtuber del tema que sigo. Él siempre dice, nunca pienses directamente en algo paranormal. Siempre agota primero todas las explicaciones razonables posibles. Si después de eso sigues sin entender el fenómeno que acabas de experimentar, ya puedes pensar en algo paranormal. Aún así, fue demasiada casualidad que sucediera en ese preciso momento de ponerle demasiada atención al relato. Pero como les dije al principio, la sugestión es muy poderosa. Cuando no tienen un control sobre el tiempo y la cantidad de relatos que oyen, cosas extrañas pueden suceder. Muchas veces hemos escuchado, el que busca hallará, al que llama se le abrirá. Y funciona de ambas maneras, tanto para llamar cosas positivas como negativas. Si usted pasa demasiado tiempo oyendo este tipo de relatos, posiblemente termine sugestionado todo el día, y si no tiene mucha fuerza mental, va a acabar hecho un manojo de nervios ante cada sitio oscuro o antiguo en el que se encuentre. Aún así, si es usted amante de estos relatos, mi recomendación sería que aproveche precisamente estas fechas de octubre y noviembre para oír todos los relatos y anécdotas que quiera, pero los demás meses del año tal vez convendría un descanso y solo escuchar uno que otro relato esporádicamente. ¿No lo cree? No se preocupe. Regularmente yo también cedo a la tentación de escuchar relatos más de la cuenta, pues para los amantes de los relatos de terror, prácticamente todo el año es perfecto para estos temas, solo que en octubre y noviembre lo externamos un poco más. En fin, ahora les voy a seguir contando acerca de esta sugestión que seguía alimentando aquel octubre del 2019. Un día en el que tenía un poco de tiempo para descansar, decidí poner un relato en mi celular. No recuerdo de qué se trataba, pero debió haber sido algo bastante escalofriante. Era como el mediodía, así que apagué la luz y me quedé con la poca iluminación que pasa por las cortinas de mi ventana, y me acosté en mi cama para oír con mayor comodidad el relato. En determinado momento, ya comenzaba a ponerme de nervios aquella historia, y entonces, de nuevo sucedió algo muy interesante. Yo colecciono figuras de acción, y entre mis juguetes tengo un Optimus Prime mediano, que tiene unos lanzaproyectiles en la espalda. Entonces, mientras seguía oyendo aquel relato, de pronto en una parte sumamente tensa de la historia, uno de los proyectiles de Optimus Prime se disparó solo. Traté de calmarme, porque de hecho yo sé que ese lanzaproyectil del juguete está defectuoso desde el día en que me lo regalaron. Pero una vez más, me pareció curioso que todo hubiera ocurrido dentro de la atmósfera de escuchar atentamente un relato escalofriante, por lo que me levanté y prendí la luz. Reacomodé el proyectil en su lugar y de hecho seguí oyendo el relato, pero ya no sin antes ponerme a hacer alguna tarea u otra actividad para no estar en trance total con el video. Pero poco a poco me seguí sugestionando. Era octubre, el mes del terror. Era de ley para mí el escuchar relatos mientras durase la temporada. Así que una noche, un viernes, después de salir de darme un buen baño y mientras me secaba y me vestía, puse un relato. Este sí recuerdo el tema. Era acerca de una obra de teatro sobre el asesinato de una mujer. En el relato, el espíritu de la mujer causaba varios problemas en la producción y durante la interpretación. Seguramente los que son aficionados como yo a relatos de la noche ya sabrán a qué relato me refiero. Sí, al de la Dalia Negra. Aquel relato fue bastante impactante para mí, porque cuando ya estaba completamente vestido, me quedé acostado en mi cama oyendo atentamente el relato. Y en la parte del relato donde las luces parpadean,
De pronto las luces de mi cuarto comenzaron a parpadear también. En ese momento me invadió un miedo tremendo y tan solo pensaba, oh no, por favor no te vayas a apagar luz, por favor no te vayas. Y para mi desgracia, en la parte en la que el relato decía que se había ido la luz en mi casa también se fue, y quedé a oscuras en medio de la noche, completamente solo, pues mis padres habían salido a algún mandado. Durante el tiempo restante del relato, les prometo que de plano no me atreví a salir de mi cama. Fue el momento máximo de terror para mí en aquel octubre, al estar escuchando relatos de fantasmas. En cuanto se acabó el relato, y rodeado de la oscuridad de la noche, terminé por levantarme y salir de mi casa, para, aunque sea, estar bajo lo último que quedaba de la luz del sol ocultándose poco a poco. Afortunadamente no pasó mucho tiempo cuando por fin vi llegar a mis papás en un taxi, y poco tiempo después de que llegaron, la luz regresó a la unidad. Pero yo había quedado hecho un manojo de nervios. Ahora estaba completamente seguro de que sí había relación entre ponerle completamente atención a los relatos o escucharlos mientras realizas alguna actividad, aunque también va a depender mucho del tipo de persona que los escuche, pues no a todos les suceden este tipo de fenómenos o coincidencias. Todos tienen maneras de pensar diferentes y capacidades de percepción muy variadas. Pero bueno, en lo personal, si están oyendo este canal es porque les gusta el tema, ya sea que crean en algún grado en estas cosas o solo lo sigan por un mero gusto literario de experimentar su dosis diaria de terror. Muchas veces he pensado en una analogía un poco extraña, que así como la comida con chile del que pica no es para todos los gustos, lo mismo con las historias de fantasmas. Algunos soportan un poco más que otros. Bueno, ya para terminar, les voy a contar una breve experiencia que me sucedió de hecho en un momento realmente extraño. No recuerdo que fuera temporada de oír relatos. De hecho, ni siquiera estaba pensando en el tema. Antes de contarles lo que sucedió, tengo que decir algo acerca de mi pequeña casa. Es una casa hecha de ladrillo hueco, y tengo varios vecinos a los lados. También debo decir que tengo un buen oído, y en estas casas de unidad habitacional, prácticamente se oye todo lo que hacen los vecinos. Asimismo, aunque mis padres estén en la planta baja, puedo oír perfectamente sus conversaciones. En general, mis oídos están bastante acostumbrados a cada sonido, y puedo identificar sin dificultad la voz de mis padres cuando me llaman desde la planta baja o la voz de mis vecinos. Como les decía, yo me encontraba haciendo un modelo de una camioneta en mi cuarto, con cartón gris y foamy de colores. Todo ese día me había empeñado en terminar aquel trabajo. Cuando estoy haciendo uno de esos modelos, suelo ser muy detallista y no puedo detenerme sino hasta que siento que el trabajo está terminado. Pues bien, cuando ya era bastante noche, incluso pasada la hora de cenar, yo seguía trabajando en aquel modelo a escala, y mis padres abajo seguían viendo lo último de las noticias. Ya me dolía la espalda, mis hombros me pedían que ya descansara, pero yo seguía recortando, acomodando, pegando. Entonces, de un momento a otro, escuché una voz muy tenue detrás de mí, como desde el centro de mi habitación. Aquella voz parecía haber venido de la nada. Como les decía, pude reconocer fácilmente que no era de ningún vecino, porque ni era una voz acompañada del eco de la pared, ni tampoco era mi padre, porque la voz fue femenina, pero tampoco era la voz de mi madre. Reconocería su voz sin problemas. Fue una voz escalofriante de perfecta suavidad. Además de que un profundo escalofrío subió por mi espalda desde mi columna hasta que me erizó los vellos de la nuca. Mi corazón comenzó a palpitar con fuerza, y por un momento sentí la impresión de voltear a ver qué rayos estaba detrás de mí. Pero poco a poco comencé a serenarme, y con toda la fuerza y dedicación que me orillaba a terminar mi modelo a escala, me esforcé con cada fibra de mi cuerpo por ignorar aquella sensación, y seguí trabajando con el cartón, el foamy y el silicón caliente como si nada hubiese pasado. Estuve así por unos instantes más,
Incluso me asombré de mí mismo, de cómo en ocasiones anteriores, y en especial cuando era niño, salía corriendo sin pensarlo ante situaciones así. Pero en ese momento, por primera vez, había resistido el impulso de correr o de mirar instintivamente hacia atrás y tan solo seguí trabajando como si nada. De pronto, al ignorar aquel extraño suceso, poco a poco dejé de sentir la presión y pesadez que de pronto se había dejado sentir en mi cuarto y en mi cuerpo. Después de eso, y en cuanto sentí que era suficiente trabajo por aquella noche, estaba listo para bajar a cenar algo y dormir. Aquel susto que me llevé se había transformado en nerviosismo. Lo último que recuerdo de ese día es que bajé a cenar y mi madre me vio y me dijo que estaba muy pálido. Le relaté lo que acababa de pasar y me dijo: "Eso te pasa por no bajar a tiempo a cenar". Así, llegamos al final de este video, para complementar aquellas experiencias que viví de niño y que están entre los primeros videos de este canal. Espero que estén disfrutando de esta temporada de octubre y noviembre. No dejen de ver videos escalofriantes para estar a tono con la temporada. Pero no se sugestionen. Hasta la próxima. Muchas gracias por haber visto este video. No te olvides de dar like, suscribirte y activar la campanita para que te enteres de los próximos videos. También puedes dejarme tus sugerencias y opiniones en la caja de comentarios. Y si gustarías que narrara alguna de tus historias o anécdotas, te invito a que me sigas y me contactes en mi página de Facebook. Sin más que decir, yo me despido. Sigue disfrutando del ambiente del Día de Muertos. Esto es Relatos y Pasatiempos. Yo soy su amigo, el vampiro de Iztapalapa. Hasta la próxima.